Bueno, pues llegó el momento de la clausura y bueno, antes de nada, daros las gracias por la presencia en el curso y por la participación y pedir disculpas porque a veces fui mandona y tuve que cortar las palabras y la participación, pero bueno, intentamos compensarlo hoy. En esta clausura pues contamos con una persona de superlujo, que como sabéis es la presidenta del partido, pero es mucho más que eso, la importancia de su figura traspasa los límites de nuestro partido y bueno, durante toda su trayectoria pues ha demostrado una coherencia envidiable, que quisiéramos todos seguir su estela. Pero sobre todo se ha convertido en un referente en nuestro país de defensa de las políticas ambientales y del sentido que tienen. O sea, las políticas ambientales no se limitan a la conservación de determinadas especies, ni siquiera al calentamiento global, sino a las consecuencias que tienen estas políticas, la interrelación entre ellas, pero sobre todo el impacto sobre las personas. Ella fue pionera de algo que ya conseguimos y es un plan de salud y medio ambiente. Fue la primera en advertir desde el escenario público de los impactos de la contaminación atmosférica y de la contaminación en general en la salud. Finalmente conseguimos aprobar el plan de salud y medio ambiente. Fue una enorme impulsora de las políticas de vivienda en su momento y sobre todo del conjunto de las políticas ambientales. Afortunadamente ella es militante del partido y ahora es presidenta del partido y ese bagaje y esa figura de referencia en el país de lucha por las políticas ambientales pues lleva el sello del PSOE, gracias a su labor y a su trayectoria. Yo tuve la fortuna de trabajar con ella, siendo consejera de Medio Ambiente en Asturias, y bueno, siempre fui una admiradora suya, pero desde esa experiencia de trabajo, pues soy una entusiasta. Por tanto, para mí es un enorme honor presentar hoy a Cristina y que haya aceptado venir a la clausura de estos cursos y que más allá de que clausure los cursos seguramente nos dirá algo muy importante. Y ya para terminar la presentación voy a decir una cosa que no me resisto y es que además de impulsar políticas ambientales, de ser pionera en la divulgación de los riesgos del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad y de todo esto que acabo de comentar, la virtualidad de Cristina en su paso por las administraciones como directora general de vivienda, como secretaria de Estado de Medio Ambiente y posteriormente como ministra, el principal legado que nos dejó es la incorporación del conocimiento en la gestión de las políticas ambientales. Trasladar esa cosa de que decían, bueno, cosa de ecologistas, no, cosas de la ciencia y de la evidencia científica. Esto es importantísimo. No podemos defender la ciencia y el conocimiento para unas áreas y luego las políticas ambientales, pues que, en fin, que de cualquier manera, ¿no? O bueno, eso es cosa de ecologistas, no. Esto es cosa de evidencia científica, esto es cosa del conocimiento y del rigor. Y eso, como en cualquier otra área del conocimiento y de competencias de las administraciones públicas, debe de ser incorporado a la gestión pública, a la gestión ambiental. Y cada decisión que tomamos basada en las evidencias. Y esa calidad, digamos, introducida en un área novedosa de la administración pública que hubo que construir, porque pues en sanidad había ya una administración, una tradición, en educación había una tradición, en muchas políticas había, incluso en el urbanismo había tradición, pero no la había en las políticas ambientales. Y muchísimas gracias, Cristina, sobre todo por eso, pero también por ser del PSOE y por contribuir a que ese legado, digamos, sea un activo de nuestro partido.
y ya te doy la palabra. Muchísimas gracias, querida María Luisa, por tus cariñosas palabras. Sabes que yo también te aprecio y te quiero muchísimo desde hace mucho tiempo, cuando, siendo tú consejera de Medio Ambiente, tomaste decisiones trascendentales para tu tierra. Asturias, tan hermosa, tiene una ordenación del territorio infinitamente más racional y responsable que otras comunidades de la cornisa cantábrica, siendo María Luisa consejera y yo siendo secretaria de Estado en aquel momento. Establecimos un convenio por el cual la protección del litoral se ampliaba más allá de lo que la propia Ley de Costas establece. La Ley de Costas permite que las comunidades autónomas aumenten la protección de la costa. Así que cuando vayáis a Asturias y disfrutéis de sus playas y de su litoral, acordaros que eso es gracias a una estupenda consejera de Medio Ambiente que hoy tenemos como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Muchas gracias, María Luisa. Bien, pues yo quiero aprovechar esta ocasión para hacer una breve reflexión que, por supuesto, tiene que ver con lo ambiental desde nuestra posición como partido. En los dos últimos congresos federales hemos introducido en nuestras resoluciones que, junto con nuestras señas de identidad prioritarias y formando parte de ellas, está nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental como algo necesario para reducir las desigualdades en el mundo, para garantizar la seguridad de todas las personas y para impulsar un modelo económico mucho más justo, mucho más duradero, mucho más próspero para todos. Y así es, si lo pensáis, las consecuencias del cambio climático, las consecuencias de la pérdida de biodiversidad o de la contaminación en todas sus formas, afectan sobre todo a los países más pobres y a los ciudadanos más desfavorecidos, que no son los responsables del deterioro de nuestro planeta. África apenas significa el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y, sin embargo, la población de África está sufriendo ya desde hace tiempo los peores efectos del calentamiento global. Efectos que se traducen en hambrunas, en catástrofes naturales y, por supuesto, en razones más que notables para que la parte más joven de esa población quiera abandonar un continente que es especialmente inseguro. Así que, si luchamos por la igualdad, tenemos que luchar por la igualdad de todos los seres humanos, los que han nacido ya y los que nacerán mañana, porque todos y todas tienen exactamente el mismo derecho a respirar un aire no contaminado, a disponer de suficiente agua potable, a verse protegidos ante la inseguridad que supone el cambio climático, a disfrutar de una energía que sea segura y no contaminante. Tienen derecho a la alimentación, y la alimentación tiene mucho que ver con la calidad de nuestros suelos, con el uso de fertilizantes. Sí, todo eso está interrelacionado. Y precisamente estos días, cuando hablamos de lo que está pasando en Ucrania, cuando la cumbre de la OTAN se reúne en Madrid y habla de los grandes riesgos geopolíticos, en la propia conclusión de la cumbre de la OTAN se dice expresamente, en uno de los puntos, que el cambio climático es una amenaza global frente a la cual todos los países miembros de la OTAN tienen que liderar el tránsito hacia las energías renovables, hacia la mayor eficiencia energética y hacia la adaptación al cambio climático. Eso lo decía en las conclusiones de la OTAN, desgraciadamente, el mismo día que en Estados Unidos una nueva sentencia del Tribunal Superior de aquel país suponía un obstáculo adicional para las políticas ambientales. Sabéis que no hace mucho ha habido una sentencia en contra del derecho a la interrupción voluntaria del aborto en Estados Unidos, con una mayoría conservadora. Esa misma mayoría conservadora ha dictado una sentencia de ese tribunal quitándole a la Agencia de Protección Ambiental, a la EPA en sus siglas en inglés,
la capacidad que hasta ahora ha tenido de fijar límites a las emisiones contaminantes de las empresas en Estados Unidos. Dice el alto tribunal norteamericano que no hay una ley que respalde las actuaciones en este sentido de la Agencia de Protección Ambiental. Y tenemos la desventura de que será difícil que haya una ley, teniendo en cuenta el peso de los republicanos en las dos cámaras y lo que puede venir en las próximas elecciones de mitad de periodo, que harán difícil que la administración Biden, que había decidido volver al compromiso internacional de lucha contra el cambio climático abandonado por el anterior presidente Trump, pueda efectivamente aprobar una ley que vuelva a permitir que haya herramientas para luchar en Estados Unidos contra la contaminación. Es una muy mala noticia. Pero hablemos de las buenas, porque las buenas son que vivimos en un país que cuando la evidencia científica del cambio climático comenzó a ser conocida, hablamos de mitad de los años 80, cuando empezaron las cumbres de cambio climático en Naciones Unidas y cuando ya había una evidencia científica de que nuestro modelo de desarrollo comportaba emisiones a la atmósfera que generaban el calentamiento global de nuestro planeta con todas sus consecuencias. En aquellos años, gobierno socialista de Felipe González, se potenció lo que se llama el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, y comenzamos a ser un país que trabajaba en las energías renovables mucho tiempo antes de que tuviéramos un paraguas tan fantástico como son los fondos Next Generation. Y mirad, la energía eólica, inicialmente en España, comprábamos todo, de Dinamarca, de Alemania, las palas, los aerogeneradores, pero muy pronto empezamos a tener patentes propias y empezamos a desarrollar, sobre todo en la eólica, un sector industrial prometedor. Sí, pero efectivamente al cabo de unos años, y esta mañana se ha recordado aquí, cuando el Partido Popular llegó al gobierno con Mariano Rajoy, decidieron que este tema de las energías renovables no era nada prioritario, más bien lo contrario. En el año 2012, el primer decreto ley que aprobó Rajoy fue el que eliminaba las subvenciones específicas para las energías renovables. Y perdimos en España 80.000 puestos de trabajo, que se dice pronto. Y perdimos también un tren en el que estábamos avanzando con rapidez en cuanto al liderazgo de nuestro país en esas energías que están en todas partes, que son las únicas que nos hacen realmente autónomos como país frente a quienes dependen excesivamente de la compra de recursos energéticos desde otros países. Afortunadamente, la etapa de Rajoy ha quedado atrás y tenemos un presidente y tenemos un gobierno con una vicepresidencia para la transición ecológica que ha incorporado efectivamente ese principio que nuestro partido ha incorporado en sus resoluciones de los dos últimos congresos federales. Así que cuando penséis en ecología, en medio ambiente, no penséis, como muy bien decía antes María Luisa, no penséis solo en las mariposas que juegan un papel fundamental, o las abejas todavía más, no penséis solo en los árboles, no, pensar en la salud y en la seguridad y en el bienestar de todos los seres humanos y muy en particular de aquellos que por sus condiciones sociales o porque viven en un país que no tiene las instituciones capaces de defenderles frente a acontecimientos meteorológicos extremos, están sufriendo ya las consecuencias de nuestro modelo de crecimiento, del modelo de crecimiento de los países más ricos del mundo. Así que ahora miremos hacia adelante y ahí tenemos estos fondos Next Generation que en un 40% de su importe total van destinados a las políticas para la transición ecológica, es decir, para que en todos los sectores vayamos pasando hacia un modelo de producción menos contaminante, menos despilfarrador, que tenga menos impacto sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad. De eso se trata y respecto de eso tenemos en estos momentos ya actuaciones de enorme calado. Mirad, España se va a convertir en un país líder, por ejemplo, en el vehículo eléctrico. Una cosa que recuerdo que en la etapa de ministro de Miguel Sebastián, pues la gente se tomaba un poco a broma, ¿no? Eso de los coches que se enchufan. Bueno, pues en muy pocos años
vamos a estar enchufando muchos más coches que otros países de nuestro entorno, gracias a los fondos Next Generation. Pero es que además hay planes estratégicos que tienen que ver con el almacenamiento de la energía renovable. La energía renovable, su característica es que hace sol unas horas y luego no hace sol, o hace viento y luego no hace viento. Para que podamos aprovecharla al máximo hace falta almacenar esa energía. Y ya hay tecnologías, y se están desarrollando más, para que podamos tener de forma continuada, a las 24 horas, energía procedente de fuentes renovables. Que sepáis que en estos momentos, hoy, por ejemplo, si consultáis con Red Eléctrica, más de la mitad de la electricidad que consumimos se ha producido con energías renovables. Somos un país que ahora ya sí hemos vuelto a estar a la cabeza de la producción de energías renovables y también empezamos a ser un país líder en la producción de todos los elementos necesarios para construir aerogeneradores, para construir placas fotovoltaicas, para avanzar hacia lo que se llama el hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno producido a partir de energías renovables. Y quiero terminar con la siguiente reflexión. Vivimos un momento gravísimo por la crisis provocada por la guerra en Ucrania, y este momento hubiera sido completamente diferente si hace muchos años los países más desarrollados hubiéramos implementado una política energética que nos hiciera más autónomos. Olvidémonos del cambio climático, que a lo mejor a muchos sigue sin importarles, pero fijaros cómo está Alemania o cómo están otros países que a lo largo de los últimos años no han hecho el esfuerzo que hubieran podido hacer por ir desarrollando mucho más las energías renovables. Y cuando hablamos de alimentación y de la crisis de la alimentación, tenéis que saber que mucho antes de la crisis de Ucrania, mucho antes, a causa del cambio climático y a causa del modelo de producción de alimentos que es dominante a escala mundial, la FAO ya alertaba de los enormes riesgos de inseguridad alimentaria provocados por la pérdida de biodiversidad, es decir, por la ruptura de equilibrios que son los que permiten que haya sobre la faz de la Tierra alimentos. Para que tengamos alimentos tenemos que tener un planeta mucho más saludable. Y ahora, cuando viene la crisis de Ucrania, pues todo el mundo se preocupa, la inseguridad energética, la inseguridad alimentaria. Bueno, que sepáis que tenemos como partido que dar esa batalla como una batalla prioritaria, porque tiene que ver con nuestras señas de identidad, porque queremos que todos los seres humanos, los de hoy y los de mañana, puedan disfrutar de una vida digna. Y para eso estamos aquí, compañeros y compañeras, para que el mundo sea más justo hoy, sea más justo aquí y en África o en América Latina, y sea más justo mañana. Mañana, Next Generation, las generaciones de Víctor y de los que son más jóvenes que Víctor, ¿sí? Para ellos tenemos que trabajar. Y a veces el corto plazo nos confunde un poco la mirada. Y ahora todo el mundo está en si aumentamos un poco o no los presupuestos de defensa. Lo que tenemos que hacer con toda contundencia es modificar nuestro modelo de desarrollo y ayudar a los países más pobres a que tengan también un desarrollo mucho más sostenible. Una gran tarea para un gran partido. Muchas gracias. Creo que hay que dar unos diplomas. Sí, bueno, cerramos ya el curso correspondiente al año 2022. Y yo estaba pensando ahora que quizás, Óscar, al terminar esta podíamos hablar con el rector, porque para el próximo año vamos a pedir un aula mayor, porque conseguimos este año incorporar a muchos jóvenes que el próximo año van a traer a amigos suyos, a compañeras, a compañeros, y vamos a meter savia nueva porque necesitamos muchísimo de los jóvenes. Por tanto, para el próximo año vamos a negociar con la Universidad Complutense que nos pueda ceder un aula triple de esta, por lo menos, y vamos a ser más y aprovechar esto para hacer amigos y para hacer crecer el socialismo.
Así es que muchísimas gracias por la participación y ahora sí ya los diplomas y hasta el 2023.